Ni venga. Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más al diplomado. En esta ocasión con el tema de el proceso diagnóstico psicopedagógico, lo que vamos a ver hoy. Me indican, por favor, si se escucha, si se me escucha. Buenas noches, Lice. Sí se le escucha. Iniciamos con la sesión. Voy a compartir ya el material. Entonces, estamos viendo ahora el proceso de diagnóstico psicopedagógico, es decir, qué procesos o qué fases que se sigue para hacer, ¿no? Un diagnóstico psicopedagógico. El anterior habíamos visto el diseño, digamos, para hacer una intervención. En esta ocasión vamos a ver el diagnóstico, cómo es el proceso, cuáles son las fases, cuáles son los componentes y también qué tipos de diagnósticos también hay, ¿no? En el aspecto educativo. Y vamos ya iniciando. Eh, para ver primero qué es diagnóstico. Antes de iniciar, tal vez han debido escuchar el término diagnóstico, ¿no? Que por lo general se usa más en la parte médica o en el área de salud. Tal vez si alguien podría decir qué entienden por diagnóstico. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que se entiende por diagnóstico? ¿No? Ok, entonces seguimos. Lo que vamos a ver ahora, el diagnóstico son... Perdón, Lice. Sí, sí, sí. Sí, Es un análisis mediante la observación para determinar ciertas acciones o dificultades. ya puede ser, sí, puede ser un análisis, precisamente un análisis se puede ver tal vez mediante la observación, porque por lo general cuando si vamos a ver, digamos, en el área de salud, cuando uno entra para la consulta al médico, lo que hace es primero la observación, ¿no? Cómo está físicamente el paciente, de los síntomas, que los síntomas puede a primera vista, digamos, cómo está, si tiene fiebre, ya son los signos que puede ser algo que no se ve. Entonces, de acuerdo a eso, el médico a lo que va observando, porque es una de las técnicas que uno usa para hacer un diagnóstico en principio, entonces ahí va, ¿no? La observación, se va a ver un análisis, una evaluación, se lo vamos a ver, entonces ahí va, y también hay tipos, ¿no? De diagnósticos, lo que vamos a ver, lo que nos gusta en el área de educación. Y vamos a ver tres, no tres en general, el uno es diagnóstico general o colectivo, ¿no? Que es un diagnóstico genérico aplicable a todos los sujetos, ¿no? Para recoger una información de diversos ámbitos en distintos momentos, ¿no? Mediante diferentes técnicas para identificar posibles problemas, dificultades, en este caso, ya sea educativa, psicológica también que va en ese aspecto. A través del diagnóstico lo que se pretende es más que todo conocer las necesidades, en este caso, o del estudiante, digamos, qué necesita o qué dificultades presenta, podría presentar. O sea, más que todo ese diagnóstico es de carácter preventivo. Vas a entregar al máximo, ¿ya? Que valga la pena el tiempo, que no te voy a ver todo en 4 meses. Por favor, les rogaría que alguien pueda silenciar su micrófono. No sé quién ha pedido, por favor. Gracias. Es por tanto, ¿no? El diagnóstico es de carácter preventivo más que todo. Conocemos, por ejemplo, este diagnóstico general,
Por lo general, a veces hacemos, digamos, utilizamos una técnica, un instrumento para medir, digamos, cómo está, por ejemplo, en matemáticas, ¿no? Entonces, para ver si tienen algunas falencias o algo así, eso es general, a todos los estudiantes. Y de ahí ya se hace el colectivo para saber qué dificultades pueden tener en esa área, un área que ustedes quieran ver, ¿no? Para ver si están bien o si les falta, digamos, algo de para fortalecer ciertos conocimientos, ¿no? Eso es lo que se hace, digamos, en general, se toma a todos por igual, ¿no? Vamos con el diagnóstico analítico, ¿no? Ese es más el objetivo de es de la identificación tanto grupal como individual. El anterior vamos a decir que es más que todo colectivo. En esta ocasión puede ser tanto igual colectivo también individual, ¿no? De las problemas o dificultades que se pueda ver en el aprendizaje de alguna materia o también en concreto. No tiene, digamos, un carácter más específico que el final. Está orientado a la toma de decisiones para proponer actuaciones, por ejemplo, mejorar un proceso deficitario o optimizar una determinada estrella de la habilidad. En esta ocasión, estamos viendo más, digamos, si se ha hecho, digamos, un diagnóstico grupal o colectivo y se ha detectado de alguna manera que ciertas secciones sí presentan alguna luz, entonces, aparte de que se les hace, digamos, un diagnóstico con una cierta prueba, a esos estudiantes que se les ha detectado alguna dificultad, entonces tal vez se les puede tomar alguna otra prueba más específico con esos estudiantes que se ha podido decir que sí les falta, digamos, o tienen déficit, digamos, en esa una habilidad de habilidades matemáticas, lenguaje, dependiendo, ¿no? En qué área están fallando. Entonces ya es más preciso, ya más individualizado se podría decir en este caso, ¿no? Ya es más a profundidad el análisis de la persona que se puede identificar con una cierta dificultad. Y por último, los diagnósticos individual, ¿no? Es aquel que se realiza a un solo estudiante con el fin de obtener una información más completa de su funcionamiento, ¿no? En este caso sea para ver, digamos, con profundidad ¿no? su rendimiento, para conocer qué otras áreas no puede estar fallando. Si, por ejemplo, en la parte de cognitiva han hecho alguna evaluación, en esta ocasión tal vez podrían ver si solamente tiene esa dificultad, digamos, si lo ponemos como matemáticas, entonces ahí se va a ver cómo intervenir, cómo hacer un seguimiento, un plan de intervención y el seguimiento, ¿no? En nuestros casos, el diagnóstico tendrá función descriptiva y conceptiva. Cuando se hace una descripción de lo que está fallando al estudiante y de ahí se va a hacer planes para intervenir. ¿Cómo podemos, qué didáctica, digamos, se puede manejar con este estudiante que no puede, digamos, o que tiene déficit en esa área? Entonces podemos elegir ciertas estrategias, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. En el supuesto de que el diagnóstico se hiciera a un estudiante sin ningún tipo de problema, hablaríamos de una función preventiva, no predictiva al diagnóstico. Si, digamos, no se encontró ningún problema, pero se puede prevenir, digamos, para fortalecer. Sí, digamos, se ha visto cierta anomalía, pero tal vez no ha sido de manera, o sea, no es grave, sino tal vez es leve, digamos, el problema que se ha podido. Entonces se puede prevenir para que esto no se agrave más allá, ¿no? Entonces ahí también se ve, nos ayuda mucho, digamos, ese tipo de diagnóstico. Ahora, ¿cómo vemos el proceso? ¿Cómo es el proceso? ¿No? En sí, empieza dentro del aula. Por lo general, cuando nosotros como docentes observamos, ¿no? El comportamiento del estudiante, cómo es habitualmente, ¿no? En sí, somos los directos observadores de nuestros estudiantes, cómo es su comportamiento. En clase observamos cómo es el rendimiento, la adaptación, cómo es la socialización con sus compañeros, ¿no? Entonces, todo eso vamos nosotros observando y aparte vamos a introducir algunos cambios, ¿no? Sabes que pueda responder de mejor manera detectadas. Digamos que hemos detectado, ¿no? Un estudiante que no, bueno, que no participa, que se aísla, pero que de alguna manera tal vez tiene algún problema. Entonces, vamos viendo todo, vamos observando y hacemos un de lo que estamos observando y de alguna manera eso vamos a comparar y ver cómo está el rendimiento académico. Si digamos este estudiante esta vez se aísla, pero de alguna manera sí responde
responde tal vez positivamente al rendimiento, pues podríamos decir que no hay ningún problema, sino tal vez el problema solamente es de manera, la parte emocional, digamos, pero de eso de alguna manera no tanto influye en el rendimiento. Puede ser lo contrario, ¿no? Puede ser que sí hay un estudiante que sí está aislado, pero de alguna manera eso también influye o puede influir en su rendimiento. Todo eso, como profesores, vamos observando, ¿no? Todos esos eh, detalles que tal vez nos parecen raros a veces, porque el estudiante tiene esa actitud, ¿no? Y se compone de las siguientes fases para hacer proceso diagnóstico. Uno es detección del problema, derivación del estudiante, de los profesionales, pues, eso se va a hacer una derivación a profesionales correspondientes, ¿no? Tal vez el problema del estudiante no es tal vez educativo, no está bien, digamos, en la parte educativa, pero sí la conducta, digamos, no tiene buena conducta, es tal vez muy, tiene mala conducta, se comporta con sus compañeros. Entonces, ahí cuando vemos eso, por lo general, en los colegios, no en muchos colegios, o algunos tienen, digamos, ¿no? Una profesional de psicología, entonces puede derivar en esa. Pero sí, en esta ocasión se le puede estar que no solamente es de conducta, porque también hay problemas en cuanto al rendimiento académico. Entonces ahí ya hay la derivación más que todo a un profesional que es a un psicopedagogo, que puede ver ambas veces. Y a veces el mismo profesor incluso si ha tenido, digamos, los ámbitos necesarios para poder abordar el problema, entonces también lo puede hacer. Otro que puede ser la evaluación formal, que por cada uno de estos lo vamos a ir viendo qué puntos son, específicamente se puede ver, ¿no? Y la agilidad, ¿no? Este proceso tiene sentido en el estudiante que va a necesitar los servicios de la educación especial, ¿no? Cuando hablamos de educación especial, estamos viendo, digamos, estudiantes que por lo general, o la problemática que muchas veces pues, como docentes, profesores, encontramos a veces es que los estudiantes pueden presentar hiperactividad y a veces confundimos, ¿no? A veces que que un niño o estudiante que es inquieto y va de que ella puede ser hiperactivo o solamente es travieso, ¿no? Hay a veces esa confusión. Pero si no se le ha podido hacer, por ejemplo, alguna evaluación para detectar si realmente ese estudiante solamente es inquieto o tal vez tiene déficit, o sea, de alguna manera eso afecta en su rendimiento académico, entonces sí o sí, ese niño sí necesita una intervención en el área de educación especial, ¿no? Entonces vamos viendo eso, plan de intervención, reevaluación y seguimiento periódico. Entonces todo eso, esos puntos se va a ir explicando en qué consiste. A lo largo del proceso, el profesor o la profesora tiene que proporcionar datos del rendimiento del estudiante y de su conducta en clase, ¿no? Como es, como te decía, uno de los personajes más críticos, es decir, el profesor es, digamos, la parte más importante en este aspecto para saber realmente cómo el estudiante va a ser intervenido, si necesita de alguna manera seguimiento, una intervención, plan de intervención, porque ese estudiante no tiene un rendimiento adecuado, digamos, en la parte educativa. Y fuera de eso, no solamente es eso, también la parte de su conducta. Entonces, todo eso es una parte importante, ¿no? Pues debe estar preparada para las situaciones como las siguientes, ¿no? Estar alumnos rindiendo académicamente bien, mejor o peor que sus compañeros, o sea, cada vez nos hacemos esa pregunta, ¿no? En este hecho, ha de ser demostrable con datos empíricos, ¿no? Pues a partir de la evidencia que se disponga, por ejemplo, la muestra de trabajos, resultados obtenidos en los exámenes, situación del estudiante en el estudio. Entonces, todo eso se va a ir viendo, ¿no? Si los exámenes de los estudiantes tienen una buena nota, no tienen regular, ¿no? Entonces, todo eso se va viendo y se va viendo en cuanto a la parte también de como la situación, incluso acá a veces hoy en día ya se ve la situación como la situación familiar, ¿no? Tal vez de alguna manera se influye mucho para que los estudiantes no respondan de manera satisfactoria. Tiene mejor en unas áreas que otras, ¿no? Siempre nos exhibe problemas de comportamiento en clase, ciertas circunstancias y bajas condiciones se manifiestan con problemas, qué consecuencias llevan para este estudiante, ¿no? Hasta qué punto la capacidad del estudiante se sitúa por encima o por debajo del rendimiento,
hay una gran discrepancia, qué estrategias para mejorar la situación han sido ya implementadas. Si digamos todas las preguntas que nos hacemos, entonces, ¿cómo podemos, digamos, hacer? O sea, ¿qué estrategias se debe implementar, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo? Porque cada sesión, cada intervención que hace siempre va a tener un tiempo determinado, ¿no? Entonces, para saber si el estudiante, por ejemplo, hace una evaluación, se hace una cierta intervención, plan de intervención, cierto tiempo y luego eso se ve si el rendimiento ha sido bueno o no. Entonces, si el programa es bueno o no, entonces no se recurre a otro tipo de programa, ¿no? Para que el estudiante pueda mejorar. No, la otra es la detección y identificación de problemas. ¿No? Cuando un estudiante, pese a los intentos del profesor de poner remedio a la situación, continúa teniendo dificultades significativas, que la mayoría de sus compañeros de su edad, lo habitual es remitir al equipo psicopedagógico para un diagnóstico o evaluación de forma de sus necesidades, ¿no? Sabemos que en un principio tal vez el profesor es el que es la parte digamos, más importante porque es hace de todo para que el estudiante pueda mejorar. Pero si no pasara así, entonces definitivamente entonces eso se denomina derivación, ¿no? Es un proceso especialmente problemático y crítico por dos razones fundamentales, que son los siguientes: por el excesivo número de estudiantes que se derivan, por el hecho de que la mayoría de ellos acaban siendo identificados como candidatos susceptibles de recibir los servicios de la educación especial. Entonces, ahí se van, ¿no? Derivan si tienen esos, si hay este problema, digamos. Por ejemplo, en mi curso yo, digamos, tengo un estudiante, solamente tengo centros, sí puedo trabajar con estudiantes, pero ¿qué tal? Son más de 5, no sé, son varios que tienen problemas, y son con distintos problemas de aprendizaje. Entonces ahí sí o sí se tiene que derivar a un profesor. Pero si yo, digamos, puedo con él, no hay problema, digamos, ¿no? Se puede continuar con el apoyo, con la intervención, incluso no solamente es el profesor, también tiene que tener un apoyo más integral, también tiene que venir desde la parte de dirección, la parte de los papás, como hoy en día se trabaja con la junta escolar, los papás, todo eso, ¿no? Es ver que para que los estudiantes que tienen los problemas puedan mejorar, ¿no? La derivación está motivada más frecuentemente por problemas de comportamiento. Por lo general, cuando hay este tipo de problemas, más es problemas de conducta que dificultades de aprendizaje, aunque en un principio, ¿no? Y pueden ser a veces mucho interpretadas por, digamos, una ayuda por parte del profesor. Hay estudios, ¿no? Que muestran que son realmente los problemas académicos de los estudiantes, no los problemas de conducta los que determinan la derivación. Pero en un principio, por lo general, cuando hay una derivación o cuando los profesores a veces no pueden con la conducta del estudiante, sí hay sí derivación. Si hubiera más problema académico, tal vez existían los profesores, tal vez están las capacidades para poder manejar estos estatus, lo pueden hacer, ¿no? El diagnóstico de alumnos con dificultades de aprendizaje categorizan la que el porcentaje es sumamente alto hoy en día. Se ha visto colegios, incluso yo alguna vez cuando he estado con estudiantes, en este caso como docente de la Academia de Educación, hay estudiantes que se hacen sus prácticas y por lo general la mayoría de los estudiantes en colegios, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de a veces estar como tutor para ver cómo hacen sus prácticas y qué problemas pueden o han podido detectar. Y por lo general en los colegios que se detecta más el aprendizaje en cuanto a dificultad, por ejemplo, la dislexia, pues, no son los estudiantes que tienen problemas frecuentes en la lectura y en la escritura, ¿no? Y esto, otros que he escuchado, que he visto también la discalculia, cuando uno puede identificar ciertos números, hay confusión, incluso en calcular, o confusión en la suma, la resta, la división, entonces, en ese aspecto, ¿no? Y eso es lo que se ha visto. Entonces, por lo tanto, muchos de estos colegios han tenido, digamos, que de alguna manera trabajar así con psicopedagogos, y en esta ocasión los mismos estudiantes como cuando se les ha capacitado de alguna manera para que puedan apoyar, ¿no? Apoyar, hacer una intervención con estos estudiantes, sí se ha podido, digamos, ¿no? Y se ha hecho estrategias de prederivación, ¿no? Como parte previa a los procesos de diagnóstico.
Esas estrategias han estudiado denominaciones diversas como equipos de apoyo al alumno o al profesor y han sido diseñadas para atender las necesidades y resolver las dificultades en el contexto del aula virtual, ¿no? La implementación de estrategias de prederivación implica la puesta en práctica en la clase de una serie de procesos. Antes de iniciar un plan de diagnóstico formal, se hace primero una prueba. Entre ellos figuran los siguientes: la observación de problemas de contexto de la aula, el uso de técnicas de evaluación tanto informales como formales, ¿no? Y ahí se ve, ¿no? Como han visto algunos test que se ha podido manejar para saber, ¿no? Si hay o no problemas. Se ha usado el test para evaluar las matemáticas, el lenguaje, cómo se lenguaje, cómo se matemáticas, ¿no? El diseño de adaptaciones instructivas y modificaciones curriculares. Es decir, tal vez el estudiante o los estudiantes tienen tal vez un rendimiento, puede ser, ¿por qué? Porque tal vez el diseño curricular, la manera curricular que puede llevar cada docente no esté acorde, ¿no? Acorde a los estudiantes. Entonces, de alguna manera eso toca, como a veces, adaptar, ¿no? A lo que pueden aprender, a lo que son, a lo que puedan asimilar. Entonces, todo eso se va viendo en la modificación, tal vez incluso podría decir también la parte didáctica, ¿no? Cómo enseñar, tal vez para muchos estudiantes no es muy asimilable solamente la lectura o solo la memoria, entonces hacer con otro, porque hoy últimamente se ha hecho con juegos, ¿no? Que es la gamificación que se usa últimamente. El asesoramiento y la consulta con los padres, profesores, tutores, miembros del equipo psicopedagógico, etc. Entonces todo eso tiene que ver, ¿no? O sea, ya es algo más integral, fuera de que se está apoyando al estudiante, también tiene que haber el apoyo de los papás, ¿no? Y otros, tal vez, profesores más. El uso de esas estrategias se justifican los hallazgos de un cúmulo de trabajo, de investigaciones que han probado en las prácticas de nuestra formación, se han mostrado, por ejemplo, cuando se ha hecho este tipo de estrategias, de alguna manera ha habido un problema, tal vez no ha sido positivo en el público, ¿no? Se ha demostrado que los estudiantes realmente se derivan al psicólogo escolar por su condición de estudiantes difíciles de enseñar, ¿no? A veces, por lo general, cuando dicen, no, es un niño problema, pero por lo general a veces lo confunden que es porque es su conducta, porque es esto, y a veces no indagamos más allá. No, sí, es un estudiante que se comporta mal y ahí va, y no hay que derivar su. Pero cuando vemos, no solamente es eso, ¿no? Puede haber otro tipo de problemas, y por eso es que tiene problemas de mente. Entonces, ahí no se puede eh, estigmatizar a veces, ¿no? A los estudiantes de manera. Entonces, se ve otro tipo de problemas que pueda tener. Poco coherentes, ¿no? Por ejemplo, se ha observado que los niños se remiten a los servicios psicopedagógicos con más frecuencia que las niñas. Y eso es cierto, ¿no? A veces hay más niños, o sea, niños que tienen tipo de problemas. Incluso cuando si vamos a hablar de, como, por ejemplo, ¿no? Si un estudiante que se le ha podido detectar TDAH, entonces por lo general da más caso a los niños que a las niñas. Y eso puede ser a nivel, ¿por qué? Puede ser por problemas a veces neurológicos, ¿no? Que tal vez no haya habido un buen desarrollo a nivel cerebral en los niños, no tanto en las niñas, otro tipo de problemas también, ¿no? Que se puede detectar, ¿no? La derivación también de los alumnos por problemas de conductuales es más frecuente en los maestros que en los maestros, ¿no? Es verdad, a veces los profesores, vamos a hacer la comparación, profesores varones tienen, digamos, son más estrictos, digamos, ¿no? De alguna manera sí, tal vez pueden con los niños que son eh, catalogados como niños problemas, ¿no? Por la misma naturaleza que son más estrictos, más violentos por eso. Mientras que las profesoras no tanto, ¿no? Por lo general son más suaves, a veces más sensibles, y por eso a veces no pueden, digamos, con las conductas problemáticas de los estudiantes. Entonces, son cosas que se ven a veces aquí. Sería más al alumnado con problemas de aprendizaje y conducta que al alumnado que presenta solo problemas conductuales, ¿no? Los resultados de las derivaciones son globales en naturaleza y contienen información subjetiva más que objetiva. Más de la mitad de los casos analizados, ¿no? Entonces, lo que se puede ver.
La puesta de práctica, en este caso, de la estrategia de prederivación, constituye un paso adelante en la prevención, ¿no? De uno, la sobreidentificación de estudiantes con necesidades educativas especiales. Cuando se hace una estrategia, entonces ya se ve que estudiantes tienen o necesitan un apoyo en esta área, ¿no? De un psicopedagogo, de un psicólogo, dependiendo qué problemática se le puede detectar, ¿no? El diagnóstico prematuro, o la realización de evaluaciones formales completas, a veces innecesarias. Por lo general, cuando se hace una evaluación y se usa ciertos instrumentos, es necesario saber qué instrumentos realmente es necesario usar o qué test se puede usar, porque a veces unos usan innecesariamente otros que no nos dan o no nos dan resultados que nos interesan a nosotros. Entonces tenemos que saber realmente qué test es necesario y qué prueba, o qué evaluación, o las entrevistas incluso es una forma de apoyo también. Y lo que es más importante dentro de estrategias contribuye a hacer más progresiva la actividad de los miembros del equipo psicopedagógico, quienes como resultado de ello adoptan roles, asesoramiento, consulta y colaboración con otros. Es decir, cuando se hace un diagnóstico psicopedagógico, no solamente es profesor, ¿no? También puede tener el apoyo del área de psicología, el área de psicopedagogía. Es más, también necesita también la parte del área de médica, porque si bien un estudiante que haya tenido problemas, por ejemplo, un déficit atencional con hiperactividad, necesariamente tiene que haber un apoyo de la parte de un neurólogo, porque una de las causas, como ya les decía, es la parte a nivel cerebral que se pueda presentar, una de las causas para que se pueda dar este tipo de trastorno, ¿no? Entonces, y eso, ¿no? Entonces, sí o sí se necesita través de la presencia, el apoyo de otros profesionales, ¿no? Algunos autores proponen, por ejemplo, un modelo de prederivación que consta de las siguientes fases: identificar, definir y aclarar el problema en clase, ¿no? Analizar los componentes de la ecología en el aula que están incluidos el problema, diseñar e implementar intervenciones, ¿no? Evaluar la efectividad de las mismas para saber si está bien, o sea, si hay cierta intervención o no es, digamos, acorde tal vez a la problemática que se ha podido detectar, y a la final también hacer una evaluación, ¿no? Si ha sido factible o no. El modelo tiene en cuenta las variables que pueden estar motivando el problema, sin asumir de entrada que la causa reside en el estudiante, y pone de manifiesto la necesidad de evaluar al estudiante de su entorno natural, que es el aula original. Fuera de que, bueno, se supone que muchas veces nosotros como profesionales sí, digamos, tratamos de apoyar al estudiante, estamos en el aula, todo, pero de nada va a servir si los papás no están, digamos, no son partícipes también, ¿no? O sea, la familia, ¿no? La familia que tal vez está a cargo del estudiante, saben muchas veces que no siempre hay estudiantes que tienen esa problemática, es porque tal vez no viva con los papás, solo vive, ya lo tiene otra familia, no sé, el abuelo, los tíos, dependiendo. Entonces, sí o sí tiene que papá. La derivación de un estudiante en un proceso de evaluación formal viene precedida de un tiempo de observación y análisis de la conducta final por el profesor. Sus resultados pueden estar plasmadas a través de escalas de estimación, de las intervenciones principales. Y a continuación yo voy a mostrar una escala más o menos que uno puede usar para hacer esta observación o la derivación, ¿no? La escala que aparece a continuación resulta útil, ¿no? En ese sentido, dado que ayuda a sintetizar las estrategias que se han ido implementando, ¿no? Lo cual ayuda a decidir a los equipos psicológicos sobre el refiere de una evaluación más profunda, y de realizar seleccionar el tipo de técnicos y instrumentos que se pueda utilizar después, ¿no? De hacer este tipo. Por ejemplo, ¿no? Ahí vemos, esa es una escala de estimación de intervención, ¿no? Que se puede hacer. Por ejemplo, ¿no? Ahí vemos un cuadro de observación, entonces evaluamos la evaluación del currículum, ¿no? Si los materiales son apropiados para la edad del estudiante o su nivel de dominio, el contenido es factible, comprensible, las instrucciones que presentan son claras,
lo que se puede decir que está encima por debajo de su capacidad, o está por encima por debajo, domina los tres requisitos anteriores o no los domina, las tareas, actividades son apropiadas al nivel de exigencia, tiempo disponible, el ritmo de enseñanza es adecuado para su edad o nivel de dominio, se utilizan procedimientos y variados flexibles de evaluación, no es el punto, ¿no? En cuanto a la parte del currículo o de lo que se está, del plan en este caso, que se ha podido enseñar al estudiante, ¿no? El ambiente de aprendizaje. Los métodos de enseñanza resultan adecuados para su edad o nivel de dominio. Las tareas y actividades se presentan en la secuencia apropiada, el nivel de respuesta es aceptable para su edad y el nivel de dominio. El ambiente físico del aula favorece el aprendizaje. Entonces, eso también se ve, ¿no? El ambiente social demuestra que el estudiante, digamos, tal vez no demuestra, no te con los compañeros, o sí demuestra que no. El estudiante mantiene buenas relaciones con sus compañeros. Las entrevistas en los padres revelan que no existen problemas de importancia en casa, o tal vez los papás cuando se les cita no vienen o ponen tal vez cierta excusa, a veces parece que no van a poder venir a la entrevista, y ahí hay que ver, ¿no? Entonces por eso es la situación, por eso es toda la actitud del estudiante, ¿no? Su desarrollo personal y social es esperado de su edad o no lo es, ¿no? Entonces, condiciones físicas del estudiante, ¿no? El peso, la talla, eh, como si está bien o no, entonces evidencias de no tener dificultades visuales, auditivas, ya sea sometido a exámenes médicos, visuales auditivos, o sufrido enfermedad o daño físico por un largo tiempo tal vez, la asistencia a la escuela es normal o no, tiende a, tal vez cuando se le atiende cuando se le habla o tal vez no se concentra fácilmente en una actividad, no todos los áreas, todo eso se va viendo, anotando, ¿no? Esos son puntos que se está tomando como ejemplo. Tiene destrezas motoras adecuadas, tiene habilidades para la comunicación. Entonces, esa es una escala que tal vez es muy importante, ¿no? Que tengan conocimiento, que puedan anotar para que les pueda servir, digamos, para saber y detectar en cuál de estas cuatro áreas pueda tener problemas en el estudio. Ahora, la evaluación formal, ¿no? Según Halland, Gauman y Wolf, son autores relacionados en el área de psicopedagogía. Antes de llegar, digamos, a la decisión de emitir al estudiante con problemas del psicopedagógico, para proceder a una evaluación formal, el profesor ha de haber realizado con anterioridad tres cosas importantes, ¿no? Informar a los padres. No es muy importante, ¿no? Que cuando se detecta cierta anormalidad, lo vamos a tomar a oficina del estudiante, que no atienda clases, que su comportamiento no es apto, tiene mala conducta, todo eso se debe informar prontamente a los padres, ¿no? Dos, obtener permiso de los padres para la derivación de su hijo, ¿no? Es decir, cuando uno va a ver qué problemas el niño está teniendo, entonces se tiene que sí o sí decirle, ¿no? Bueno, yo les recomiendo de que bueno, el estudiante pueda ser atendido tal vez por un psicólogo o por un psicólogo dependiendo qué problemas se pueda presentar o qué problemas el profesor o la profesora hayan podido observar en el estudiante. Documentar las dificultades conductuales o académicas encontradas, así como los resultados obtenidos de la intervención antes de llegar a esta decisión, ¿no? Cuando hablamos de documentar, estamos viendo que cuando una vez uno hace una observación, va haciendo un informe, ¿no? Y hablando de informe, eso yo también les voy a facilitar qué pasos tiene un informe ya psicopedagógico, y de acuerdo a eso ustedes pueden hacer un documental, ¿no? ¿Qué dificultades han podido detectar en los clientes? ¿No? Y lo que anterior el cuadro que vimos anteriormente también eso sirve de mucho, porque con eso se van observando cómo es, ¿no? En esos 4 años. Una vez iniciado el proceso formal de evaluación, los objetivos van a ser dos importantes, ¿no? Obtener información suficiente acerca del problema que
para hacer posible la formulación de supuestos y hipótesis sobre el mismo, para decir que este niño sí puede que tenga este problema, no solamente es académico, pero es intelectual, ¿no? De hacer una hipótesis, verificar esas hipótesis mediante técnicas de evaluación adecuadas y en su caso de contraste experimental, ¿no? Entonces, son los objetivos para ver. El procedimiento completo que propone en este caso el autor Fernández Ballesteros consta de las siguientes etapas o fases. No son las fases, no para hacer una evaluación. Describir las características demográficas y ambientales del estudiante evaluado. A pesar de que se ha puesto poco énfasis en las variables de sociodemográficas y ambientales, sí se ha puesto, que rodean al estudiante sometido a la evaluación, ambos tipos de casos son relevantes a la hora de escribir, ¿no? Es decir, o incluso explicar la conducta. Cuando hablamos de características demográficas, estamos hablando de dónde el niño vive el ambiente donde vive, si es una casa, digamos, que solamente vive la familia, o tal vez tiene relación con otras familias, tiene los servicios básicos, no cumple con los servicios básicos, tal vez solamente toda la familia, son una familia numerosa y comparten un cuarto, no, todo eso, de alguna manera, eso influye mucho, ¿no? Influye mucho a veces en la conducta, la parte emocional, la conducta y por lo tanto en la rendimiento académico. Entonces, todo eso es importante hacer una evaluación, una descripción de cómo es la parte sociodemográfica del niño. Entonces, una vez, o de los una de las primeras tareas de iniciar un proceso de evaluación formal es recoger información relacionada con los aspectos siguientes, ¿no? Domicilio, caracteres de la vivienda, número de personas que conviven y tipo de relación. Profesión del padre, de la madre, número de hermanos, edades, estatus socioeconómico, clase social, estatus marital. Entonces, todo esto es muy importante porque todo esto influye mucho en tanto en la conducta como en el rendimiento académico. Entonces, de alguna manera, tal vez algo de esto no puede ser que, como les daba un ejemplo, tal vez solos viven hacinados en un cuarto, no tienen todos los servicios básicos y todo eso, y tal vez no hay el apoyo tal vez del papá o de la mamá a la hora de que el estudiante pueda hacer sus tareas, a veces él no puede captar y siempre va a necesitar apoyo y no hay ese apoyo. Todo eso no va viendo, ¿no? Que tal vez en los casos de recursos económicos, ¿no? Y todo eso es importante saber para, para entender al estudiante por qué de su conducta y tal vez apoyarnos en ese aspecto. La importancia de recoger estos datos es múltiple por las siguientes razones. Determinados trastornos de la conducta tienen un mayor grado de incidencia en unos y en otros grupos de población, ¿no? De acuerdo. Determinadas variables sociodemográficas o ambientales pueden hacernos plantear hipótesis explicativas de un determinado déficit conductual. Esta indagación nos puede ayudar a determinar los recursos socioambientales, ¿no? Más apropiados y útiles a la hora de determinar el tratamiento. Todo esto, ¿no? Es muy importante saber por qué ese estudiante responde o tiene esa actitud, tiene esa conducta y en consecuencia tiene ese rendimiento académico. Tal vez no está acorde a la edad, no está acorde a lo que se le está dando o no puede captar. Entonces vemos qué problemática está ahí en la parte sociodemográfica y cómo podemos orientar y cómo podemos apoyar, ¿no? Otros son objetivos y especificación de cuestiones concretas, ¿no? Cuando un estudiante o sus padres acuden al psicólogo o pedagogo en busca de orientación, es frecuente observar que sus objetivos no están claramente definidos. Por lo tanto, la primera tarea del psicólogo será clarificar dichos objetivos y mediante las preguntas que se consideren oportunas y los instrumentos necesarios que se pueda usar, ¿no? Y de alguna manera ver qué problemáticas realmente se está presentando. El proceso, por ejemplo, de asimismo, es necesario indagar sobre aquellos aspectos biográficos que pueden resultar de interés, por lo tanto, se ha pedido información sobre la evolución y desarrollo del estudiante, ¿no? Cuando hablamos una información sobre la evolución y desarrollo del estudiante, vemos cómo el estudiante desde el nacimiento, cómo ha sido
evolución, cómo ha sido su niñez, si en cuanto a su también se ve la parte de desarrollo psicomotor, cómo de alguna manera ha habido problemas, no ha habido problemas, si de alguna manera ha habido la implementación de algún medicamento, tal vez el niño toma medicamentos o no, todo eso no se ve bien en el desarrollo, así como también sobre el problema de conflictos de consulta. Esta primera aproximación se hace mediante técnicas como la autobiografía o la entrevista, ¿no? La implementación de escalas de conducta o listas de problemas y la observación informal del estudiante en el aula o en el gabinete, como se suele llamar, como hoy en día hay lugares, incluso las mismas alcaldías, subalcaldías, tienen lugares que se llaman gabinetes psicopedagógicos, no todos, pero sí algunos, donde de alguna manera ahí también se puede hacer un apoyo a los estudiantes, ¿no? Entonces, todo eso se va viendo cómo es el proceso del estudiante, ¿no? En cuanto a la conducta, en cuanto al desarrollo desde que era niño y hasta ahora, y de alguna manera se ha influido, si hay alguna problemática estamos hablando, digamos, de un niño de 8 o 7 años, tal vez cuando era más pequeño tenía problemas, ¿no? Puede ser físico, dependiendo de qué tipo de problema, y eso ha influido mucho, ¿no? En la conducta que tiene. Los supuestos y conjeturas sobre el problema nos permiten describir, ¿no? O sea, vamos a ver, plantear supuestos sobre la conducta. Por ejemplo, los supuestos de cuantificación se trata de contrastar la cuantía, gravedad del problema o la dificultad, ¿no? ¿Qué tan grave puede ser ese problema que está presentando? Supuestos de semejanza, averiguamos hasta qué punto un estudiante presenta una serie de conductas parecidas a las de los otros estudiantes. Como decíamos, ¿no? A veces uno confunde que un niño es travieso con hiperactividad, cuando solamente el niño puede ser travieso y no tener el trastorno de hiperactividad, ¿no? Que es algo más complejo. Supuestos de asociación predictiva, se trata de averiguar si se dan en el caso de una serie de conductas que nos van a permitir hacer predicciones basadas en relaciones contrastadas empíricamente. Supuestos de relación explicativa, ¿no? Se intenta llegar a una explicación plausible del problema. Por ejemplo, la falta de rendimiento escolar se debe a que el estudiante puede estar afectado por una lesión cerebral o no rinde por su profesor o profesoras refuerzan las conductas perturbadoras del rendimiento. Puede que incluso fuera de que tal vez el estudiante pueda presentar una lesión cerebral, puede también haber una discriminación, incluso a veces de los mismos profesores, ¿no? Que puedan, tal vez lo ven a veces al estudiante como no tiene o no puede rendir, entonces a veces salen, ¿no? A veces de las manos hacemos de lado, podemos hacer del lado estudiante y no lo tomamos en cuenta. Puede haber eso, y eso es un reforzamiento ya negativo, ¿verdad? Entonces eso también puede pasar. Todos los supuestos que se formulen tendrán que ser comprobados mediante pruebas experimentales, no ver, hacer experimentos si realmente es o no el estudiante tiene ese problema, ya sea por una lesión o no, ¿no? Tal vez tiene otro tipo de problema, no solamente por eso, ¿no? Entonces, no, selección de las variables a analizar. En una cuestión que se ha de tener siempre en cuenta a la hora de realizar un diagnóstico es que la evaluación ha de adecuarse al caso concreto y que no se trata de hacer una exploración sistemática de todos los aspectos o variables de funcionamiento psicológico o pedagógico, sino de dirigir la atención solo hacia aquellos supuestamente que se van a afectar por la situación o el problema así pues. Por ejemplo, se van a hacer las conductas por las cuales se consulta, las situaciones en las que aparecen y la consistencia con que se da. Por ejemplo, tal vez ese estudiante, o sea, cuando se hace una observación, la conducta de ese estudiante no solamente aparece en todo momento, digamos, es un estudiante que se comporta mal, falta de respeto a la profesora, puede ser porque algunas veces puede influir tal vez la actitud de la misma profesora o profesora, ¿no? O los mismos estudiantes a veces o compañeritos pueden reforzar esa conducta. Entonces, todo eso hay que ver en qué momentos, en qué situaciones se presenta cierta conducta, ¿no? Y con qué frecuencia se dan esas conductas.
o algo que le vaya a estimular, tal vez algún factor que realmente estimula para que esas conductas se den. Entonces, las variables del ambiente o del organismo, desarrollo intelectual o cognitivo de la personalidad, ¿no? Actitud psicomotora, condiciones biológicas, que se supone están relacionadas con las conductas sometidas a examen y que podrían explicar, ¿no? Eso lleva a un análisis de la historia y el desarrollo de la persona y del problema. Tal vez en el estudiante, por ejemplo, por lo general, cuando tienen que dar algún examen, muchas veces hay estudiantes que no se ponen nerviosos y eso afecta de alguna manera a nivel biológico y eso puede afectar la parte cognitiva también. Entonces, se tiene que ver la parte historial de la persona, cómo, digamos, sido, qué es lo que tal vez le afecta mucho, o tal vez a nivel fisiológico el niño tiene problemas, entonces todo eso también se tiene, ¿no? De las habilidades, competencias o repertorios de conducta que puedan estar asociados y relacionados con el problema. Otras variables que puedan contaminar los efectos de la intervención, ¿no? Entonces, todas esas variables se van a analizar. ¿Qué, qué partes del ambiente pueden de alguna manera influir? ¿Qué habilidades tal vez no estén asociadas con el problema? Entonces puedan también influir en la conducta, ¿no? Y otras variables. Para la selección de las técnicas y procedimientos a seguir, ¿cómo se puede seleccionar? Entonces, una de las actividades clave en toda evaluación es la elección adecuada de las técnicas que se van a utilizar en la evaluación. Selección, por otra parte, que nos va a permitir verificar o refutar la hipótesis, ¿no? La elección de la técnica depende del modelo de diagnóstico adoptado, ¿no? Y también de las propiedades psicométricas que las avalan, es decir, su objetividad, su fiabilidad y validez, utilidad y costo, ¿no? Cuando hablamos de técnicas, estamos hablando de, en este caso, de acuerdo al modelo, cuál es un modelo tal vez psicométrico, un modelo cognitivo, entonces para saber, tal vez quiero saber por qué mi estudiante, a nivel cognitivo, mi estudiante puede estar fallando. Hay ciertos instrumentos que evalúan la parte cognitiva, o solamente a nivel conductual, entonces voy a ver qué instrumento puede evaluar para ver ciertas conductas que el estudiante está fallando. Entonces, de acuerdo a eso se va viendo y se va eligiendo las técnicas o pruebas que se puedan manejar. Medir la inteligencia, por ejemplo, ¿no? Tal vez eso tal vez está fallando, pero tal vez no. Entonces vemos todo eso. Selección de las técnicas y procedimientos a seguir, por ejemplo, ¿no? El procedimiento a seguir en la administración de las técnicas sería un proceso, por ejemplo, ordenado, que tendrá que planificarse para conseguir la idoneidad científica de los datos. Las pruebas más difíciles de administrar, primero las sesiones tendrán una duración prudencial, entonces, todo eso vamos ordenando, ¿no? Vamos viendo qué pruebas se puede dar en un tiempo determinado, como les había dicho en un principio y habíamos visto, ¿no? En los dos módulos, el 2 y el 3, donde se ha visto ciertas pruebas que se aplican en ciertos ambientes y que también se aplican en cierto tiempo, ¿no? Y todo vemos que tiene que ser un tiempo, un ambiente, tiene que ser un ambiente fresco, un ambiente tranquilo, sin nada de ruido, donde ahí se le puede aplicar al estudiante. Se ha visto que ciertos instrumentos, ciertas pruebas pueden ser tanto individuales como grupales, ¿no? Entonces todo eso se ve, y qué tiempo pueden ser, y las sesiones, ¿no? Cuando se hace las pruebas, por lo general, una prueba no se puede pasar más de una hora. ¿Por qué? Porque el niño se puede cansar y a la final, cuando se saca resultados, pues pueden ser negativos.
Buenas, ¿se me escucha? Buenas noches. Sí, Hola, hola. Lice. Sí, mis disculpas, hubo un corte de luz y se me fue mi. Bueno, estábamos en la parte de selección de las técnicas. Ya. Como decía, estaba viendo la administración de las técnicas para un proceso ordenado y lógico, donde vemos qué pruebas, digamos, son acordes que se debería aplicar y las sesiones que se debe hacer, ¿no? Y el tiempo prudencial que se debe tomar para hacer la aplicación. Yo les decía, bueno, que por lo general las pruebas, hay pruebas que se toman por ejemplo una hora, media hora, dependiendo de cada prueba, y que tiene que ser así, porque, y no, para no cansar a un niño, pues tiene que ser un ambiente tranquilo, que no tenga ningún tipo de interferencia, porque de alguna manera eso puede ser factible y la evaluación sea positiva. Es lógico que permita unas condiciones óptimas de aplicación tanto con respecto al sujeto como en lo que respecta al ambiente. Ahora, la administración de las técnicas, ¿no? Como los requisitos de aplicación de las distintas técnicas, test y procedimientos son descritos en capítulos anteriores, aquí simplemente resaltaremos la importancia de una administración tan adecuada como sea posible a las características de test o la prueba. Además, es necesario destacar que algunas veces los datos que se van recogiendo pueden hacernos plantear, ¿no? Nuevos supuestos sobre el problema estudiado y con ello se haga necesario analizar otras variables que no habían previsto con anterioridad, ¿no? Entonces, todo eso vemos, ¿no? Cómo es la administración, cómo debería ser, como ya se vio, como indiqué anteriormente, han visto ustedes mismos, han aplicado la prueba, han visto tal vez las falencias que han podido tener de alguna manera, algunos tal vez imprevistos, a veces lo han hecho tal vez no han podido contar con un ambiente factible para hacer la prueba, entonces a veces vemos esos imprevistos, no todos, pero de alguna manera ya conocen, ya saben cómo se puede aplicar ciertas pruebas. Resultados y conclusiones y orientaciones. El proceso de elaboración de los resultados y de las conclusiones es una tarea compleja que implica varias actividades, ¿no? Observación de los datos recogidos. En esta fase, el psicopedagogo tendrá que responder a las siguientes cuestiones. Los datos procedentes de varios evaluadores son intercambiables. Los datos procedentes de varios momentos son consistentes entre sí, o hasta qué punto los datos recogidos en unas situaciones son generalizables a otras. Entonces, todo eso uno se hace la prueba, ¿no? Si son intercambiables, si se pueden hacer, si son consistentes entre sí o no. Entonces, todo eso se va viendo en cuanto vamos haciendo la obtención de los datos que uno va recogiendo, ¿no? Si las conductas registradas son representativas de las conductas, queremos decir, hasta qué punto los datos recogidos sobre una misma variable son consistentes entre sí, ¿no? Las respuestas a estas preguntas nos darán una idea de la bondad de los datos recogidos, si estos son claros, son generales o en ningún sentido nos tendríamos que plantear digamos, una selección de técnicas o el procedimiento de evaluación. Pero de acuerdo a eso, uno va a determinar qué tipo de evaluación, qué tipo de técnicas se va a usar. Uno, la valoración de los datos, ¿no? Este análisis tendrá que recaer tanto sobre los datos cuantitativos como cualitativos, los cuales pasarán a evaluar las conclusiones, ¿no? Los datos cuantitativos se analizan generalmente partiendo de tres tipos de análisis. Análisis de los criterios, se comparan las puntuaciones obtenidas por el estudiante con un criterio, ¿no? Se ve si las puntuaciones están de acuerdo a lo que se ha aplicado. Análisis comparativos, las puntuaciones obtenidas se comparan con los de con otros estudiantes y conforman el grupo normativo. Eso es cuando se hace, esto es cuando se hace, por ejemplo, o se quiere hacer un diagnóstico colectivo.
como has visto, ¿no? Que se hacen estos. Entonces se va comparando los puntajes para valorar los datos, ¿no? Analizar, hacer un análisis, digamos, en este caso de el rendimiento antes, después de una intervención, ¿no? Esos tres tipos de análisis son perfectamente compatibles entre sí e incluso complementarios. Otro es elaboración de las conclusiones, tomando como referencia los objetivos y de orientación. Como resultado de la comisión de todos los datos que se ha podido recolectar, se pasará a una elaboración de conclusiones, a lo que es lo mismo y una teoría sobre el problema, ¿no? Va viendo qué problemática se ha visto, qué conclusión se ha llegado, digamos que con el estudiante sí se ha podido, se ha hecho un seguimiento, se ha hecho una evaluación, ha presentado esta problemática, se ha hecho esta intervención y al final, ¿en qué conclusiones se llega para saber si la cierta intervención que se le ha hecho ha funcionado o no? Entonces se van los resultados y se hace una nueva propuesta de intervención. Información al cliente, como se lo llama así. Esa tarea pues, más que todo es informativa. Se hace la comunicación, en este caso, le interesa de los resultados o conclusiones del estudiante. No en este caso el proceso diagnóstico, así como las recomendaciones oportunas, la información se le proporciona, digamos, se le da de forma oral y escrita. Y en este caso, cuando hablamos al cliente, estamos hablando, si vamos a hablar, vamos a hacer la evaluación de un niño, generalmente la información se hace a quienes, a los padres, ¿no? Se les dice, bueno, si han estado de acuerdo en apoyar al estudiante, hacer una sesión de apoyos después de haber diagnosticado la problemática que tiene, entonces se ha llegado a una conclusión, se hace un informe, ¿no? Es decir, que el niño sí ha presentado ese tipo de problemas, entonces se le debe apoyar de esta manera y se le va diciendo, ¿no? Las recomendaciones oportunas del estudiante. Cuando hablamos de menor de edad, por lo general los papás son los tutores, papás o quienes estén a cargo del estudiante deben estar de acuerdo y aceptar las recomendaciones que le va a dar en este caso el profesor, el pedagogo, dependiendo de quién, digamos, haya estado apoyando al estudiante, ¿no? Aquí para de alguna manera hacer y usted, digamos, siga con el tratamiento, por lo general, cuando se hace el tratamiento, tiene que estar de acuerdo los papás, decimos, sí, el estudiante tiene que tener ciertas sesiones para mejorar la dificultad de aprendizaje que se la puede detectar. Entonces se les da un lapso de tiempo, sí. Puede ser, digamos, a la semana tienen que ir 2 veces, por un tiempo, un mes, digamos, dependiendo de la problemática que se le haya diagnosticado al estudiante. El plan de intervención, como el resultado del proceso diagnóstico se determina la necesidad de prestaciones de servicios, en este caso, cuando hablamos de intervención, no solo compete, digamos, al profesor y ya, ¿no? Entonces, tiene que haber ya un apoyo multidisciplinario, se lo llaman así. En esta ocasión, cuando las multidisciplinarias estamos hablando de un apoyo pedagógico, de un psicopedagogo, pedagogo, logopedia, fisioterapia, incluso hasta de un neurólogo, dependiendo la problemática que se haya presentado en el estudiante, ¿no? Entonces ahí vamos viendo y el proceso de evaluación formal continúa con el establecimiento de un plan de intervención que culmina con la elaboración de un ASI. ¿Qué es un ASI? Es una adaptación curricular individualizada, ¿no? O de un programa de diversificación curricular. Estamos viendo cómo, qué planes, digamos, o contenidos se debería cambiar, tal vez para que el estudiante pueda mejorar, tal vez hay algo que está fallando en el área curricular, entonces eso es lo que se quiere ver en caso de que el problema sea muy grave, también, ¿no? El así o programa de diversificación curricular viene a ser como un acuerdo contrato formal entre la escuela y los padres, ¿no? En el que consta las necesidades educativas del estudiante y los servicios que necesita el estudiante, en qué se le debe apoyar, ¿no? Las tesis son elaborados por los mismos profesores del estudiante, en colaboración con el grupo que ha realizado la evaluación, ¿no?
si bien sabemos que si ha habido un apoyo, digamos, de otros profesionales, esos mismos profesionales le dicen, bueno, al profesor, bueno, eso es lo que el estudiante tiene, entonces se le debe apoyar de esta manera. Entonces, como que va asesorando el mismo profesional al profesor para que el profesor pueda tal vez cambiar de alguna manera la parte curricular, ¿no? Toda así significativa programa de diversificación va a incluir al menos, por lo menos los siguientes componentes. El nivel de competencia actual del estudiante. No se va a ver si el estudiante en qué se destaca más, cuál es la capacidad del estudiante, y qué es lo que se debe fortalecer en el estudiante para cambiar ciertos contenidos de esa malla curricular, ¿no? Los objetivos del curso, todo eso se va viendo, analizando, ¿no? Los objetivos a corto plazo, los servicios que el estudiante necesita y las personas responsables, el tiempo y las materias en las que el estudiante se integra en el aula ordinaria, un plan para evaluar los objetivos al menos anualmente, se va cambiando eso, ¿no? Y el seguimiento, ¿no? El proceso de diagnóstico no acaba, digamos, solamente con la elaboración puesta en práctica y un plan de y punto. No se hace un seguimiento de eso, ¿no? Tiene que haber además un seguimiento para comprobar si se ha logrado o no los objetivos ya que se han planteado en esa intervención, digamos, sí, se va a mejorar ciertas áreas, digamos, en matemáticas, ciertas operaciones, los objetivos que uno se va a plantear, ¿no? El seguimiento implica realizar una nueva evaluación una vez haya transcurrido el tiempo determinado. Digamos, sí, bueno, yo voy a hacer un plan con cierto estudiante que presenta ciertas anomalías o ciertos déficits en el área de matemáticas. Entonces, me voy a dar un tiempo determinado por un mes, digamos. Entonces, en ese mes va a haber 2 sesiones a la semana que se le va a dar ciertas actividades para que pueda mejorar. Entonces, si nos hemos planteado ese plan de trabajo que hemos hecho y con ciertos objetivos que nos hemos planteado, en ese transcurso del tiempo, se hace una evaluación, se hace un seguimiento, ¿ha funcionado o no ha funcionado? Entonces, si ha funcionado, entonces ahí ya se acaba todo. Si no, entonces se replantea otra vez, ¿no? Y se hace una aplicación directamente. Dicha evaluación tomará como referente el currículum adaptado, ¿no? La C, y no el currículum general del curso aplicado a todos. Sabemos que esto se hizo más que todo para los estudiantes que presentan algún problema en alguna área. Las etapas a seguir en la fase de seguimiento pueden ser las siguientes. En primer lugar, es necesario una nueva toma de contacto con el estudiante. Se tendrá que realizar una nueva evaluación de las conductas implicadas en el problema, utilizando los mismos procedimientos empleados tanto antes como después de la intervención. Los datos obtenidos en la nueva evaluación tienen que ser analizados estableciendo comparaciones con los resultados obtenidos del anterior tratamiento que se ha hecho, ¿no? Y inmediatamente después de la intervención. En el supuesto de que los resultados hayan mejorado tras la intervención del programa que se ha aplicado, las hipótesis previamente formuladas estarán avaladas, de lo contrario será necesario volver a una nueva formulación de los supuestos. El periodo los periodos de seguimiento pueden ser más o menos dejar como estaba y pueden implicar uno o más evaluaciones, ¿no? En conclusión, el proceso de diagnóstico es una actividad compleja, es compleja en sí, ¿no? Que puede implicar o exige implicación y colaboración de varios profesionales, como ya les he dicho. Y en ese proceso el papel del profesor tutor es esencial, tanto en la fase de detección de las dificultades, como en la puesta en práctica de intervenciones para mejorar la situación. Entonces, es muy importante, ¿no? Que como docentes pues, veamos ciertas déficits que pueda presentar el estudiante, ciertas anomalías que se pueda presentar a nivel rendimiento educativo, a nivel conducta, que de alguna manera eso va a influir mucho, ¿no? En el rendimiento que puede estar influyendo a la larga, o antes de eso prevenir, ¿no? Como eso es una forma de prevención que uno puede hacer y mejorar ciertas anomalías y dificultades que pueda presentar el estudiante.
Bueno, hasta acá habíamos visto el tema de hoy, que como han visto es el proceso diagnóstico psicopedagógico que se puede hacer en cuanto a la dificultad que se puede presentar en un estudiante. No sé si tuvieran alguna pregunta, alguna duda al respecto.